Bueno, Janina, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarme en este espacio. De verdad que para Marketing con Alberto eres una invitada que hace mucho tiempo quería yo tener acá. Yo te sigo, soy tu seguidor fiel, veo todas tus publicaciones y de verdad que tus redes sociales son tan auténticas, tan originales, se ve todo tan natural, tan real, que a veces en tu rubro, en personas que hacen algo similar a lo que tú haces, no encuentra uno esa autenticidad que enamora, que realmente llama la atención y que te ayuda a crear una comunidad. Yo quiero que me hables un poquito primero de ese club de las 5 de la mañana, porque para mí madrugar es, y yo creo que para muchos, es una labor bastante difícil. Sí. ¿Cómo logramos eso? Bueno, lo primero es entender que a mí me gusta madrugar y que se me hace más fácil madrugar que a otras personas, porque el hecho de madrugar o de dormirte tarde, a mí no me gusta dormirme tarde, hoy ya es un hábito, pero en algún momento o cuando empecé a crear ese hábito, yo entendí que yo era una mujer que le gustaba la mañana, o sea, para mí la mañana es más productiva que la noche. Entonces, como cuando tú te conoces, identificas cuál es tu momento del día productivo, dónde te conectas más con la creatividad, etcétera. Tú empiezas a entender si ese hábito de madrugar se conecta contigo. Entonces, yo cuando empecé a madrugar me di cuenta que se me disparaba todo en la mañana. Yo me despertaba a leer, a meditar, a hacer ejercicio. En 2 horas había hecho todo eso y el día era increíble. Productivo. Entonces, lo primero es saber si madrugar es un hábito que se conecta contigo. ¿Y por qué quieres madrugar? O sea, yo tenía un propósito para madrugar. Para mí madrugar era necesario porque yo tengo un hijo. En ese momento que empecé ya tengo 2. Pero en ese momento yo tenía una necesidad. Madrugar no es una necesidad para todo el mundo. No. Conozco N personas, tengo pacientes que se despiertan a las 7, a las 8, son empresarios exitosos, se duermen a las 11, que se pueden dar ese lujo de no tener que cumplir un horario estricto. Sí, total, lo que todos queremos. Pero fíjate, yo siempre he querido, ¿y cuál sería ese primer paso que tú me recomendarías? ¿A qué hora te duermes? Ahí está mi principal problema. Bueno, ¿a qué hora te duermes? Yo veo mucha televisión en la noche, pero cuando logro acostarme temprano, me pasa algo y es que madrugo y me siento cansado. Puede ser que simplemente no estás acostumbrado y no te das el tiempo de descubrir qué puede pasar cuando lo haces consistentemente. O sea, puede que madrugues, te sientas cansado la mañana siguiente, te dormiste una hora que no estabas habituado, puede que hayas tenido un sueño interrumpido también, pero además no te das el tiempo de saber qué puede pasar después de que rompas esa barrera de hacerlo 1, 2, 3, 4 veces, incluso una semana, porque creemos que va a causar un efecto inmediato el tema de madrugar y que al día siguiente vas a estar productivo. A mí me ha pasado que he madrugado y me siento cansada. Claro. No tuve un sueño reparador, no me dormí tan temprano como esperaba. Es un tema de hábito y de momento de vida, Alberto. De momento de vida también. Probablemente tus hijas están más grandes. Sí. Ya es más fácil despertarlas, pero yo tengo un niño que acaba de cumplir 1 año, que se levanta en la madrugada todavía a veces. Y tengo otro hijo que madruga al colegio y levantarlo es un proceso. A mí me gustaría conocer un poco más de ti, porque me parece muy interesante conocer tu historia. De cómo evolucionaste y cómo llegaste al punto en el que estás ahora, a tal punto de tener pacientes que están felices con lo que tú puedes entregarles a ellos. Eso es muy gratificante, además porque encuentro también que tu satisfacción no va solamente por el lado económico, sino también en cómo ves ese resultado en tu paciente. Y tal vez muchos no estarán de acuerdo, pero eso es incluso más gratificante que el dinero. Sí. Ver un paciente agradecido, feliz y convencido de lo que tú les estás dando y cómo los ayuda. Entonces hablemos un poco de eso. Yo creo que yo desde muy niña supe que lo mío era el servicio. Entonces yo quise ser médico. En algún momento, ya cuando se acercó el fin del bachillerato, dije, no voy a estudiar psicología. Y me encanta la psicología, soy psicóloga y creo que desde todos los roles que he tenido en mi vida, la psicología ha estado ahí. Entonces yo, toda mi experiencia, digamos, desde el inicio de mi vida laboral hasta hoy, ha estado relacionada con el servicio a otros. Y los últimos 10 años de mi vida es lo que he hecho. Yo trabajé en una empresa de servicios de salud y ahí estuve, Alberto, casi 10 años. Es tu vocación. Es mi vocación. Definitivamente es tu vocación. Sí. Uno nace con eso. Yo creo que yo nací con eso, sí. Yo estoy convencido que uno nace con eso. De verdad que sentirlo así, porque ahí es donde encuentras la gratificación, la satisfacción, cuando ves que realmente estás ayudando a alguien. Sí, y es algo que tiene que estar contigo siempre, tiene que genuinamente interesarte el bienestar del otro.
y tienes que conectarte emocionalmente con el otro, y ese tema de la empatía de la que tanto hablamos es además tener compasión por el otro, saber que tiene necesidades y que bueno, que tú estás ahí no para resolverlas todas y no siempre para superar las expectativas, pero sí para acompañar a esa persona del rol que tú tengas a que pueda tener una mejor calidad de vida. Y ese ha sido como mi camino. Entonces, Janina Fit, hablemos un poco de la Janina Fit. Así tengo una amiga que me dice Jani Fit. Jani Siempre Fit. me dice así, sí. Sí, porque por ahí empecé yo a seguirte. ¿Cómo logra Janina, después de 9 meses de embarazo, estar fit? Bueno, lo primero es que sí, a mí me maman gallo con el tema de Jani Fit. Pero yo realmente no me considero una persona fit. O sea, nunca he pensado que el fitness sea mi estilo de vida. Es algo como que un camino que he ido descubriendo. Este tema como de la vida saludable, más bien, como yo lo llamo. Yo hago ejercicios de hace muchos años realmente. Y el camino empieza en que yo, siendo niña, hice ballet. Y ahí como que empecé yo a conectarme con lo que era el movimiento. Me encanta el baile también. Empecé a entender lo que era la disciplina, o lo que es la disciplina. Y bueno, siendo adolescente, estando más joven, como que iba al gimnasio, me gustaba, no era tan constante. Fue en mi primer embarazo donde yo me di cuenta la importancia que tiene el ejercicio para todas las personas. Yo decía, ¿con qué va a salir Janina mañana? Janina haciendo CrossFit, Janina haciendo sentadillas con tronco de barriga. O sea, la no. Pipa, la Qué pipa. susto con Sí, esa sí, pipa. De verdad que fue admirable. Pero bueno, entonces volvamos al punto, ¿no? Ok. Porque yo soy un creyente que cuando uno vive el proceso, o sea, no es igual que tú no lo hayas hecho. No digo que hayan otros profesionales que no hayan pasado el proceso en carne propia, no sean buenos profesionales, pero claramente cuando tú lo vives y lo muestras después, tienes un punto a favor. Pues fíjate que yo creo que tú ahí tocas un punto importante para mí, y es que yo empiezo a vivir el proceso y luego me intereso por estudiarlo. Es decir, yo empiezo intuitivamente a descubrir cómo cultivar hábitos, intuitivamente a saber por qué me gustaba madrugar e intuitivamente descubro un propósito detrás de eso. Claro. Todo eso sucede como espontáneamente, por así decirlo. Claro. Y luego me intereso por saber, bueno, esto por qué siento que me conecto con esto por qué se produce o por qué esto me cuesta. Y empiezo a estudiar un poco más el tema, y es que me doy cuenta que, ok, esto que yo estoy haciendo se parece a esto que estoy leyendo, esto que estoy estudiando, lo hacen otras personas, ya está descrito, no me lo estoy inventando yo también. Claro. Y es que me doy cuenta que esto de los hábitos y el estilo de vida es mi estilo de vida. Y en ese momento digo, yo quiero hacer esto. Yo me quiero conectar con las personas a través de esto y quiero que las personas también vivan procesos similares, naturales, genuinos. Que hay demasiadas estructuras, demasiadas formas, demasiadas metodologías. Imposibles de lograr, Sí. la mayoría. Yo creo que la que es posible es la que se conecta contigo. ¿Cuál es tu momento de vida? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu propósito? Y entonces ahí busquemos una forma de que tú Claro, logres. porque no hay una fórmula mágica. No hay, ¿no? Cada persona No hay. es un mundo y Así hay que es. entenderlo de esa manera. No, y ni siquiera lo que está en los libros. O sea, tú encuentras metodologías, manuales, formas, pasos. Yo creo en los pasos. De hecho, los sigo de alguna forma. Si te alimentas de todas las fuentes, pero para Correcto. poder lograr Sí. esa fórmula para tu paciente en ese Correcto. momento. Pero al final, correcto, pero al final todo tiene que ser muy personalizado y no tiene un tiempo real. O sea, yo no creo mucho en los 21 días, en los tantos meses. Yo creo que tu proceso lo vas a vivir tú, de acuerdo a tus prioridades. Te vas a equivocar muchas veces, y entonces ahí es donde la consistencia, la perseverancia, la disciplina tienen que ser tu mejor aliado. Claro. Si no, te vas a demorar más, si no empiezas a cultivar ese tipo de habilidades, por así decirlo. Claro, y es que fíjate que tú puedes tener un paciente que llega con toda la voluntad de hacerlo, y de repente es un paciente que podríamos decir que es un paciente más fácil de llevar, pero también, y yo creo que sería la gran mayoría, un paciente que llega porque dice, tengo esta necesidad, debo corregir esto, pero llega y tú identificas que realmente no tiene intenciones de hacerlo. ¿Qué Totalmente. haces en ese momento cuando identificas eso? Porque estoy seguro que te ha pasado. Sí. Hay muchas modas, Alberto, o sea, hay tendencias, entonces llega mucha gente que quiere lograr cosas y se da cuenta que es que no quiere lograr eso.
O se da cuenta que la dificultad o el reto que tiene en ese momento en su vida no tiene ni siquiera que ver con eso. Entonces, el proceso de crear hábitos es un proceso también de autodescubrimiento. Tú tienes que saber dónde estás, quién eres, para saber qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Claro. Si no, te vas a demorar bastante en ese proceso porque vas a creer y vas a pensar que te conectas con todo lo que hay disponible para ti. Entonces, está de moda el CrossFit, entonces tú quieres hacer CrossFit, pero Así entonces es. vamos a correr, entonces vamos a nadar, y muchas personas, no, es que esta es mi meta, correr. ¿Por qué te gusta correr? Digamos, es una actividad que con qué te conecta. Siguen la tendencia, pero nunca se dan cuenta si realmente Sí, se sí. conectan con eso. Correcto, ¿no? Y se les hace muy difícil de pronto porque, ponte tú tienes una dificultad en la rodilla. Contra eso te sale de tu control. Totalmente. Pero tú insistes en correr. Totalmente. Por ejemplo. De hecho, has descrito algo que me pasó. Ok. Claramente me pasó. Al final terminé lesionado. Ok. O sea, no es el CrossFit lo que lesiona. Lo que Sí. lesiona es uno mismo Total. que quiere hacer cosas en las que ya no está en el momento de hacer. O que quieres competir con otros o llegar a estándares que no son los tuyos. Porque yo creo que todos debemos ubicarnos en el estándar propio. Claro. Que no se compara con los demás. Claro. Y entonces imagínate si vas a ritmo de los de 25. Sí, Fíjate sí. que has dicho algo bien interesante, y es que cuando se combina tu vocación de servicio con esa experiencia, con ese proceso de identificar que es necesario personalizar, yo creo que ahí hay un match que debe ser gran parte de la razón de tu éxito. Y lo que te contaba, yo tuve casi 10 años sumergida en el mundo de la salud y en el tema del servicio al cliente. Cuando hablamos de servicio al cliente, pues tu primer cliente eres tú mismo. Entonces, si tú no sirves o te sirves a ti de una forma con calidad, si habláramos, digamos, del servicio a otros con calidad, con oportunidad, que son atributos del servicio, si tú no te los ofreces a ti mismo, pues ¿qué le vas a ofrecer a los demás? Entonces, todo este tema del servicio, pues yo le doy la vuelta y digo, ok, para tú servir a otros, tienes primero que atender tus necesidades y tus intereses también. Yo veo que de pronto en ese proceso de ya trabajaba empleada exitosa en una gran empresa, Sí. Yanina decide dar un paso hacia adelante y renunciar. ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Tenía 3 meses posparto cuando decido renunciar. 3 meses de Sí. posparto. 3 meses posparto. Doctora, ¿quién renuncia a los 3 meses de posparto? O sea, en ese momento fue tu punto de dar el brinco a la independencia. Sí, a los 3 meses posparto. Con un bebé de brazos, Sí. la sensibilidad y la emocionalidad que desarrolla todo el posparto. Y que viene a mí en este momento otra vez. Cambios físicos. Sí. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, fue difícil, muy difícil, Alberto. Súper difícil. Digamos que yo desde que estaba embarazada sabía que me iba a ir. Mi primer descubrimiento fue ese. Y cuando empieza mi embarazo, empieza el fin de mi carrera en esa empresa. Digamos, ya yo mentalmente lo sabía. ¿En qué momento? No sé. Y yo soy una mujer que planea muchísimo. De hecho, con mi esposo planeamos en qué momento queríamos tener o empezar a buscar este segundo hijo, y llegó, digamos, en las fechas que Fue lo parte de un esperábamos. plan el segundo. Fue parte de un plan. Yo me Bien. certifiqué como coach estando embarazada. Ok. Y yo sentí que tenía que hacer cosas antes del embarazo porque el embarazo era un hito en mi vida. Y fue un hito en mi vida, el embarazo lo fue. Lo viví distinto al primero también. Los momentos de vida eran diferentes. Con el Claro. primer embarazo tenía 28 y aquí iba a cumplir 35. Otras cosas, otro momento. Y yo vivo todo el embarazo pensando que me voy a ir pronto, Que ibas a renunciar. que iba a renunciar. Bueno, Ok. se acerca el fin, lo hablaba con mi esposo. Era un tema que estaba puesto sobre la mesa de mi familia. Parte pero de un plan, no parte fue de un algo... plan. Sí, parte de un plan. Y eso es lo primero. Esto no fue una decisión impulsiva que yo tomé en el posparto porque, ay, me quiero ir, no. Lo que no tenía era fecha. Entonces, cuando se acerca el final de mi embarazo, que ya era marzo 2023 más o menos, yo digo, yo creo que yo me voy en diciembre. O sea, iba a tener 7, 8 meses posparto. Ok. Ya, o sea, yo me iba a reintegrar a la empresa, iba a estar unos meses más y en diciembre de 2023 yo me iba. Y estructuraste un plan Sí. acorde a eso. Sí, estaba preparada mental, económica y emocionalmente para eso. Porque eso es lo otro. Sí. Esa no es una decisión pues que uno brinca. No. Hay un plan y Claramente. por supuesto mi esposo fue un gran respaldo para mí en ese sentido. Claro. Pero
parí. Tuve mi segundo hijo el 2 de abril y listo, regresamos a la casa. Por supuesto yo no tenía estos temas en la mente, no era la prioridad pensar en eso. Sí sentí que este posparto fui muy vulnerable. Tuve muchos momentos de tristeza o melancolía, como se conoce también como toda esta etapa normal posparto. Pero empecé a sentir que estaba como que durando más tiempo. O sea, como que te costaba un poco más superarlo. Correcto, de lo normal. Correcto, o sea, yo recuerdo que en mi primer embarazo, ¿okay? Con el posparto, pues sí, o sea, uno está hormonal, como que llora, te sientes frustrado con algunas cosas. Si tú lo sabes, pero eso no evita que lo sientas. Correcto. Lo sabes, tú dices, debe ser esto. Sí, pero... es esto y bien. ¿Qué empezó a pasarme en este segundo posparto? Yo empecé a sentirme diferente. Yo empecé a sentir que la tristeza no se conectaba con el embarazo. Yo me ponía a mi hijo a dar la teta y me daban ganas de llorar. Y me sentía triste y no entendía. Pero al mismo tiempo Alberto como que, bueno, reponte, o sea, esta tristeza no puede durar tantos meses porque... Claro, tu bebé bien, de salud bien, todo funcionando. Sí, como ¿De dónde viene? Correcto, un contexto familiar adecuado, un contexto social adecuado, es decir, mi apoyo, mis amigos, todas estas cosas. No tenía un solo motivo para estar triste. Y yo me sentía triste. Y esta es una emoción, Alberto, que no es familiar para mí, la tristeza. Es una emoción que yo he vivido en momentos de mi vida, pero siempre la dejo pasar rápido, como que me repongo y avanzo. Okay. Esta emoción, la tristeza, estaba como muy presente todos los días. Entonces yo sabía que si tenía ganas de llorar iba a llorar, pero habían como momentos de ese llanto como que donde tú sientes que te duele el corazón. Entonces yo dije, esto no tiene que ver con este posparto, o sea, esto no tiene que ver con el bebé, con el nacimiento, con los cambios, no. A mí me está pasando otra cosa. Claro. Y en eso se acercaban los 3 meses posparto. Uno regresa a la licencia a los 4, de los 4 algo, ahora ya hasta se me olvidó. Ajá. Pero sí, a mí me faltaba casi un mes para volver y yo me sentía súper incómoda. Yo no me hallaba, yo simplemente... no quería sentirme tan vulnerable, no quería vivir esas emociones poco familiares para mí. Y pues quien que acaba de tener un hijo sano, que está pues en una familia que ama, en un contexto con un trabajo que ama, porque yo quiero decirte que yo desde inicio a fin y todavía siento que yo amo profundamente ese trabajo que tantas cosas buenas me dio. Claro. Entonces, ¿quién se va de una empresa donde es feliz? Nadie. Entonces, yo era tan feliz. Posparto. Nadie. Entonces, Nadie ¿quién se va hace. en una empresa donde es absolutamente feliz? Yo me sentía valorada, querida, apreciada. Me dieron tantas oportunidades de hacer, de crear, de deshacer, de equivocarme, de componer. El trabajo ideal, es que es el trabajo ideal. Yo estoy seguro que si Yanina quiere volver a trabajar allá te están esperando con toda seguridad. Yo creo que sí. Entonces, imagínate empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás tan incómoda? Empecé a pensar en que no quiero volver. Creo que ya no quiero volver, o sea, la incomodidad mental de yo haber puesto una fecha tentativa que podía ser después, no antes. Jamás pensé irme antes, siempre después. Y esto no está en mis planes, yo no lo planeé así, entonces la incomodidad de no cumplir un plan que para mí son tan importantes. No cumplirte a ti misma, era parte pues de esa incomodidad. Por supuesto, porque soy una mujer que planea, me gusta planear y me gusta ejecutar lo que planeo, me pongo metas, etcétera. Entonces, creo que podría decirte que por primera vez en mi vida, seguramente hay otros eventos antes, pero reciente, sentí que yo no estaba cumpliendo mi plan. Entonces me estoy saliendo de lo que planeé. Y qué incomodidad tan horrible. O sea, pero la incomodidad se traduce en tristeza. Disconfort, incomodidad. Sí, total incomodidad. De cualquier tipo, pero de cualquier tipo. No Entonces, te hallas. ¿qué mujer puede ser tan tonta de renunciar? Oye, sí. estás... Y la familia, solo por pura curiosidad, ¿qué te dijo? Yanina, ¿vas a renunciar? ¿Te preguntaron o te apoyaron? ¿Cómo fue ese proceso? Me apoyaron. 100%. Pero se hacían la pregunta. Mis hermanos. Se hacían la pregunta. Yo creo que quizás yo lo había mencionado en algún momento. Okay. En algún momento yo lo había mencionado como que creo que se acerca al final. Quizás no había contado una fecha, solo lo había hablado con mi esposo, o sea, como decirte diciembre después. Pero ya, porque yo tenía algo claro, Alberto. Y es que yo en esta segunda maternidad quería estar presente. Más presente de lo que estuve. Claro. Pues con mi hijo. Que yo pudiera decirte que estuve, sí, pero quise estar más. Claro. Y cuando miro atrás y miro momentos, no estuve, me los perdí. Yo recuerdo cuando mi hijo dio los primeros pasos, a mí me mandaron un video, yo estaba en el trabajo y yo como que... Tú no estuviste ahí. Yo no estuve, yo respiré y profundo. es un momento que solo sucede una vez. Sí, estaba mi mamá, mi hermana, me mandan el video de Nicolás caminando.
Y yo recuerdo que como por mi paz mental yo dije, bueno, cuando yo lo vea, esos serán sus primeros pasos Claro, para mí. en tu corazón y para En ti. mi corazón, exacto. Entonces como que de esa forma yo como que autogestionaba esa añoranza de poder estar más. Pero bueno, era otro momento de vida. Yo en ese momento de vida yo necesitaba estar en ese trabajo. Era mi elección también. Claro. Profesionalmente me estaba desarrollando y esa fue mi decisión. Y digamos que bien. Bien, una pregunta. Tus pacientes que pasan por un proceso similar, ¿cómo los recibes? ¿Cómo viven ese proceso contigo? Pues yo te voy a contar lo que yo hice. Ujú. Yo me sentía así y yo sentí que ella sola no podía. O sea, yo dije, yo necesito como hablar, yo necesito entender. Aún teniendo las herramientas. Porque Claro. sabías cuáles eran las herramientas, pero eras tú. Sí, era algo que ya se salía a mi control. O sea, era una tristeza y era una vulnerabilidad que ya no estaba bajo mi control. Porque quiero decirte que en medio de todo eso yo seguía viviendo mi día a día de acuerdo a mi estilo de vida y mis hábitos. O sea, yo estaba haciendo ejercicio, que creo que fue ese soporte para que yo no tuviera una depresión postparto. Claro. Pero a pesar de todo eso, o sea, utilizando herramientas, que para mí la principal es el ejercicio, teniendo apoyo familiar, teniendo un contexto funcional y adecuado, yo me sentía triste. Entonces, esto ya se sale de mi control, yo necesito buscar ayuda. Y fue en ese momento, yo no olvido nunca ese día, yo me fui para el parque con mis hijos. Mi hijo mayor tenía práctica de fútbol, me llevé al bebé en el coche, hice ejercicio en el parque. Yo en ese momento entendí lo que me estaba pasando. No fue un entrenamiento chévere, fue un entrenamiento incómodo, físicamente Fue hablando, diferente fue diferente al de todos los días. Al de todos los días. Yo sentía que no me hallaba, pero era un tema netamente emocional. O sea, los movimientos de la rutina eran los mismos, pero yo estaba incómoda. Yo ese día, Alberto, publiqué en mi Instagram un video. Ujú. Tengo claro, por supuesto, cuál es el video. Una gran amiga me escribe, yo como que subo el video a mis historias y ella me escribe, estás a un mes de volver, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, no quiero volver. Creo que era en ese primer momento que yo me di permiso de decir, es que no quiero volver, es que no quiero cumplir lo que planeé. Y no se me olvida, ella me hace la pregunta, ¿tienes que volver? Y yo le contesto, no tengo que volver. Y ese momento yo entendí todo lo que me estaba pasando, Alberto. Es como si hubieran prendido un foco, hubieran encendido la luz para que se escuche mejor. Claro. Yo tuve claridad en mi mente. Y yo dije, no, yo no tengo que volver. No tengo que volver, no es una obligación. Puedo no hacerlo. Porque ella me preguntó, ¿puedes no hacerlo? Y yo, puedo no hacerlo. Entonces, en ese momento, esta gran amiga que yo quiero muchísimo, que estuvo conmigo, acompañándome todo el embarazo y todo el posparto, ella es coach, ella me dijo, ella está en Medellín, ¿quieres que tengamos una sesión? Y yo, quiero que tengamos una sesión, yo necesito una sesión. Entonces, yo utilicé una herramienta que en mi contexto no estaba. O sea, yo en ese momento de mi posparto no me imaginé tener un proceso de coaching o tener una sesión de coaching, porque yo en mi mente no la iba a necesitar. Yo tenía todas las herramientas de hábitos que yo había construido. Claro. Pero aparecieron emociones inesperadas y me permití vivirlas, porque eso es lo que pasa. A veces están las emociones ahí contigo, tú no te permites vivirlas porque no quieres ser vulnerable, no te quieres sentir vulnerable. Ni mostrarte a los demás de esa manera. ¿Por qué? Entonces yo soy la que más llora en el posparto. Claro. ¿Y por qué me está demorando más la tristeza que a otras personas? ¿Ya será que esto es normal? ¿No es normal? Porque eso ya no tiene nada que ver con ser psicólogo o no. Eso tiene que ver con vivir tus propias emociones. Y conocerse. O sea, tú conocerse. te conocías. Correcto. Entonces yo dije, ya, esto se salió de mi control. A mí me está pasando otra cosa. Tengo esa conversación con ella ese día. Me doy cuenta que no necesito volver a mi trabajo. O sea, hablando desde la necesidad económica o que tuviera una obligación. No lo tenía. Claro, ya tu plan venía armándose desde hace rato y venías ahí. Mira, y mi cerebro me estaba llevando. Ya mi casi, mente me estaba ya casi. llevando, exacto. ¿Y de qué me di cuenta ahí? Que es lo que a veces no nos permitimos dar cuenta. Que yo sentía dolor. Y era eso lo que yo estaba sintiendo. Porque cuando tú te despides de algo, irse de un trabajo es como cuando se muere alguien. Haces un duelo. Haces un duelo. Literal. Y yo, Alberto, no estaba familiarizada con el duelo. Para mí el duelo no es algo tan familiar y yo lo estaba viviendo ya, emocionalmente hablando,
y no me estaba dando cuenta. O sea, yo estaba haciendo ese cierre y todas esas emociones saliendo y ese dolor en el corazón que uno dice, y yo no me daba cuenta. Y en esa sesión ella me dice, permítete sentir. Entonces, cuando yo me permito sentir, carajo, me duele. Claro. Pero es que uno se va, dejas personas, dejas una parte de tu identidad. Claro. Porque tu trabajo, lo que tú haces, hace parte de tu identidad. Entonces, cuando tú te mueves y dejas allá eso, te haces tantas preguntas y entre esas, ¿y ahora yo quién soy? Totalmente. ¿Y ahora yo para dónde voy? Porque yo no tenía un plan. O sea, todo esto está pasando, tengo yo 3 meses posparto y yo no tengo un trabajo, yo no tengo un plan. Total. Pero tenía herramientas, pero tenía estrategias, pero tenía conocimiento, preparación. O sea, sí habían cosas ahí, pero yo no las estaba viendo. Claro. Porque el dolor y la vulnerabilidad te nublan y el miedo te invade. Totalmente. Que tú te sientes como, no me puedo mover ni para adelante ni para atrás. Te inmoviliza. Definitivamente. Sí. Me llama la atención tu historia porque yo tuve un trabajo que recibí porque era la única opción que tenía y luego me di cuenta que me gustaba el trabajo y me hice muy bueno. Me hice una fama dentro de la empresa y una cosa es cuando uno se independiza, pero otra cuando te independizan, ¿no? Sí. Y llega la pandemia, recibía tantos elogios que yo estaba seguro que nadie me iba a sacar de ese trabajo. Y recorte en personal en pandemia, llega septiembre 2020 y también me llaman a mí y me dicen, hasta aquí llegaste. La gente no entiende esto y esto me lo oculté por mucho tiempo, pero mi duelo ni siquiera era por el salario, era porque el final de mi vida laboral iba a estar en esa empresa. Sí, sí. Y yo al día siguiente me levanté como cuando tuve una novia y esa novia me dejó y me dijo, vete, no quiero nada contigo, pero tú la quieres todavía. Sí, sí. Tenía una cantidad de sentimientos que además uno por miedo no le expresa a nadie. Total. Porque la gente, pero ¿cómo así que vas a sentir? Por un trabajo. Ay, vea usted. No, era una vida. O sea, para mí representaba mi vida. Me hubiera gustado tener una persona como tú en ese momento, porque ese proceso lo viví solo. Sabía que podía hacer muchas cosas solo, ser independiente, pero yo me lo oculté. Y yo duré 2 años. Tenía noches en donde me levantaba, y esto no se lo contaba a nadie en la vida. Okay. Me levantaba y me iba al baño como si estuviera todavía trabajando en la empresa. Okay. O sea, yo me levantaba y me iba a vestir y iba para la dirección de mi oficina y en algún punto en el baño decía, espérate, pero yo me estoy volviendo loco, esto no es normal. Y ese proceso me duró mucho tiempo. Y era principalmente el miedo a lo nuevo, sí. El miedo a que las cosas no funcionaran, el miedo a que las personas no creyeran en ti. Ese yo creo que es el miedo más grande, el miedo a lo que pensara mi esposa de mí. Okay. Porque era un hombre antes con un empleo, con un alto rango dentro de una empresa, pero ahora, ¿qué soy? No me identificaba, o sea, sí, ¿quién soy yo? Y esa ¿Quién es una crisis, voy a ser? Sí lo es, porque es que, sobre todo si tú te conectas tanto con eso, con ese trabajo, con ese empleo, es tu caso, lo que como era mi caso, yo también, en muchos momentos de mi vida, pensé que me iba a hacer vieja y me iba a pensionar en esta empresa, porque era muy feliz. Entre otras cosas, sabes también que pensaba yo. Creo que en ese momento estaba en un momento de mi vida donde pues me estaba yendo bien, todavía trabajaba motivada, todavía tenía intereses en lograr cosas, en lograr mis propósitos, mis metas. Y yo creo que uno laboralmente no debe dejar que eso se caiga para irse de un lugar. Entonces yo también pensé eso, bueno, yo no puedo esperar aburrirme, desmotivarme. Que el motivo de la decisión no sea ese. Que no sea ese, exacto. Como, que es la mayoría de los casos. Total, empezar a hacer las cosas mal, tener dificultades con compañeros, con jefes, etcétera, para irme. No, yo tengo que irme cuando todavía me siento competente en este trabajo. Y ese fue uno de los motivos que yo me acuerdo que cuando renuncié conversé en esta organización. Y es eso, uno no debe dejarse llegar a este máximo nivel de incompetencia. Porque cuando llegas a ese máximo nivel de incompetencia, ya tú no te puedes ir. Ya no van a querer estar contigo. Claro. Entonces te van a despedir. Entonces yo dije, no, yo creo que todavía no estoy allá, no voy a llegar allá, yo me voy ya. Digamos, empezaron a aclararse muchas cosas en mi mente después de esta sesión que yo tuve con esta amiga. Yo tengo una conversación, digo, me voy. La pregunta de millón, ¿por qué te vas? Si tú estás feliz, si te va bien, todas estas cosas. Y yo tenía en mi mente muchas cosas, muchas emociones, etcétera. Pero para mí lo más importante, yo doy este paso, es porque yo digo, yo necesito tiempo con mis hijos.
Claro. No calidad, necesito cantidad, necesito estar presente, necesito estar ahí. Y no solamente con este bebecito, sino con mi hijo mayor Que también. todavía estaba pequeño. Que todavía, exacto, está pequeño. Entonces, mi principal motivación al irme es que yo necesito estar con mi familia. Yo quiero ser una mamá más presente para mis hijos. Un motivo válido totalmente y que a veces no le ponemos el valor que realmente tiene. Y tú no tienes ni idea, Alberto, cuántas mujeres me dijeron en ese momento que ojalá pudiera estar o pudieran tomar la decisión que yo estaba tomando. Atreverse. O sea, atreverse. Yo conversé con muchas mujeres y no lo hacían, pues de pronto económicamente no podían, no se atrevían, les daba miedo, sentían que no iban a encontrar otra cosa por fuera, porque ahí están miedos, ¿y ahora qué hago? Pero muchas mujeres en Colombia, me atrevo a decir, que pasan y viven esta situación de que quieres estar con tu familia, pero te toca trabajar, te toca, se te va la vida, se te va el crecimiento de tus hijos, te pierdes tantas cosas, pues estás en las que puedes, pero quieres más. Y no puedes lograrlo, no puedes conciliar. Tiempo que no se recupera. Tiempo que no se recupera. Bien, entonces listo. Llegó el momento, finalizaste ese proceso, ese ciclo en el trabajo. Ahí empezó lo bueno. ¿Qué pasó el día 1? Porque seguramente, teniendo todo el contexto que tenemos hasta este momento, de todo lo exitosa que eras en ese empleo, teniendo en cuenta que eras valorada, que te gustaba, viene ese proceso de duelo. ¿Y qué sentiste el día 1? ¿Te arrepentiste en algún momento? Nunca me he arrepentido de la decisión que tomé. Y ya pasó un año, ya mi hijo cumplió un año. Yo miro atrás y es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Y a veces me da como, no quiero que por estar tan feliz, digamos, anular ese proceso que viví antes, donde también fui muy feliz. Pero estoy en un momento de mi vida donde me siento, Alberto, plena, tranquila, haciendo algo que me gusta, estando disponible para mis hijos siempre. Pero el día 1 en todo este proceso, pues me desperté y ya no tenía nada que hacer. Ya la licencia de maternidad propiamente se había acabado. Claro. Ya se había acabado la licencia de maternidad y, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y sí podré decirte que tenía en mente cosas. Pero es abrumador, no deja de ser Pero abrumador. Es totalmente abrumador. Y si tú crees que duele, tomar la decisión duele más cuando la tomaste. Sí, total. No porque te arrepientas, sino por esta crisis de identidad en la que entra. Bueno, entonces ya yo era una alta ejecutiva en una compañía o en una empresa. ¿Ahora qué soy? ¿Y ahora qué soy? Entonces yo decía, ahora estoy dando teta en mi casa. ¿Y qué voy a empezar a hacer? Entonces, en ese momento es donde yo dije, bueno, yo lo único que tengo claro en mi vida es que los hábitos han sido siempre eso que me ha salvado de cada momento que he vivido, sea grande o pequeña la crisis. Claro. Y creo que en mis últimos años de vida ha sido el momento más duro, como te he dicho. No sabía qué hacer o cómo actuar en algunos aspectos de mi vida, pero yo sí sabía que me funcionaba hacer. Y eso fue lo que hice, hacer todos los días lo que yo sabía que me mantenía en equilibrio, que me mantenía en bienestar, a pesar de las emociones que yo estaba viviendo. Claro. Porque tú puedes tener buenos hábitos, pero eso no significa que no vas a tener problemas, que no vas a tener dificultades, que no vas a tener retos, que no vas a estar triste, porque hacer ejercicio sí te hace sentir mejor, pero no elimina el duelo de tu vida. Totalmente. Hacer ejercicio sí te hace sentir más tranquilo, pero no te llena el bolsillo de dinero. No resuelve lo económico. No lo resuelve. Entonces sí te da la claridad para pensar mejor, tener creatividad, pero tienes que moverte porque si no te mueves no vas a conseguir las cosas que quieres lograr en la vida. Totalmente. Entonces yo lo único que sabía era que yo no podía parar el estilo de vida y los hábitos que ya yo había cultivado. Y es cuando ha sido más poderoso esto para mí en la vida. O sea, cuando ya yo más he sacado provecho de esto, ha sido en este posparto. Y este último año de mi vida, que como te digo, ha sido tan retador. Es verdad, muy admirable. Y bueno, todos los meses recibías tu salario, te vas a la independencia. Económicamente, todos fueron muy buenos meses. Yo tuve muy rápido una oportunidad que creo que fue lo que a mí me hizo empezar a vencer el miedo. Es decir, yo renuncio con miedo, pero renuncio, o sea, lo hice con miedo, pero alguien creyó en mí. Rápidamente tuve una oportunidad laboral, pues en la que todavía estoy hoy, y eso me hizo a mí entender que yo era capaz de hacer otras cosas, que yo estaba preparada, pero que el miedo, la inseguridad, el no soy capaz, mejor lo hace otro que yo. El síndrome del impostor. Tal cual. Y yo recuerdo el día que a mí me mandaron un mensaje de texto y me dijeron, Yanni, tengo un paciente que necesito que valores antes de una cirugía. Y yo no me preguntes cómo, yo solamente escribí sí,
por dentro muerta de miedo y ahora yo qué voy a ¿Qué hacer, hago? ¿qué hago? Espérate, tú sí sabes, no, tú no sabes, pero es mejor que lo haga fulana, ella tiene más experiencia y empiezan tantas inseguridades, pero es que esto nunca lo he hecho, pero yo solo dije sí y desde ese día, cada vez que puedo digo sí y lo único que ha venido a mi vida han sido cosas extraordinarias a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, a nivel individual, como mamá, como esposa, o sea, en todas las dimensiones de mi vida, luchar contra el miedo ha sido extraordinario. Cuento que se me eriza la piel escuchándote porque ese proceso que tú viviste muy rápido y lograste identificarlo y superarlo, a mí me duró 3 años, al punto que a veces me salían oportunidades que no sabía si decirle que sí, únicamente por miedo. Yo por fuera no demostraba eso, yo por fuera sencillamente a todo el mundo, no, yo voy, yo lo voy a hacer, yo lo voy a superar y la gente me creía, pero yo por dentro estaba viviendo un proceso totalmente distinto que a veces no me daban ganas de levantarme en la mañana. Me hubiera encantado tener una consulta contigo hace muchísimo tiempo, es más, lo estoy considerando todavía, de verdad. Alberto, yo creo que fui afortunada en tener los recursos disponibles y saberlos ver también, que eso es lo otro. Muchas personas tienen recursos. Tú pudiste haber tenido recursos en este momento, pero no los viste. Sí. Llámese ayuda psicológica, llámese un coach que te ayude o te lleve de la mano y te acompañe en algún proceso que tú quisieras llevar, por ejemplo, proyecto. Podías tener compañía, pero esos estados de tristeza en los que uno se sumerge y que cuesta a veces salir, no lo dejan a uno ver esos recursos que están. Totalmente. Yo creo que fui afortunada en tener los recursos y creo que mentalmente estaba tan preparada para que en cualquier momento el duelo iba a llegar, en levantar la cabeza y decir, no me siento bien, estoy triste, creo que no es una emoción que me gusta, porque eso también lo descubrí en este proceso de coaching con esta amiga que te digo. Para mí era súper incómoda, digamos, yo habiendo sido una mujer como que con estos hábitos he alcanzado, yo pienso que mucho bienestar y mucho optimismo y mucho positivismo también. Entonces, estar en ese momento como que esto no es, pero aquí hay unos recursos y lo único que yo puedo hacer es utilizarlos. Estando triste, teniendo miedo, sintiéndome vulnerable, pero ahí están. Entonces, eso fue lo que yo hice, empezar a usar esos recursos y con miedo a hacer las cosas. Y yo dije sí, y después de ese sí, como te digo... O sea, le dijiste sí a esa oportunidad a esa que te daba oportunidad. un miedo No, a mí terrible. me daba un pavor, yo decía, yo no sé hacer esto. Ahora, ¿qué hice? Ok, listo, entonces hice una cita, o sea, iba a ver este paciente tal día, tal hora. Y yo, por supuesto, antes de eso me preparé, porque creo que la preparación y la disciplina son amigas del éxito. Todo lo que tú quieras lograr, hay que meterle preparación, o sea, no es porque tú ya crees que sabes hacer una cosa, vas por la vida haciendo lo que intuitivamente piensas, no. Claro. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener la disciplina de que quieres hacer cosas en el momento, pero no las hago porque necesitas hacer otras que te van a llevar a la meta que tú quieres lograr. Y armé un plan yo sola, que cuando llegué a esa consulta ejecuté la mitad, porque de resto fue como fue una conversación muy agradable con esta paciente. Y identificaste que eso que te daba miedo, que pensabas que no sabía, ya lo tenías. Total. Ya lo sabías, Sí. solo que el miedo No te deja te nublaba ver. totalmente eso. Y cada sí te abre oportunidades increíbles y no porque todo siempre te vaya bien. No, Pueden pero es pasar, el poder del sí. Pero es el poder del sí lo que rompe ese miedo, lo vence y lo deja ahí como latente porque el miedo no siempre se va. El miedo se queda contigo y te mantiene ahí como a la expectativa también. Sí, tú aprendes a vivir con él. Tú aprendes Y a a vivir lidiarlo con él. y cada vez que logras superarlo es un triunfo gigante, Total, gigante para ti. Total. Sí, exacto. Creo que también le mantiene la emoción al proceso. Totalmente. Y ahí está el miedo, aparece a veces, me saluda, entonces yo también lo saludo y sigo para adelante con todas las cosas que estoy haciendo ahora. Sí, tú sabes que a veces cuando no siento el miedo, me preocupo más. Bueno, obviamente me demoré tanto tiempo en avanzar que todo lo demás también empezó a complicarse, porque toda la vida se empieza a afectar. La vida no para. Y en ese momento literalmente tú paraste de gestionar y tú todo lo demás empieza a fallar. Sí. Y llega un punto en el que yo decía, bueno, aquí o hago algo o esto yo no sé dónde va a parar. Bueno, ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál fue ese punto de quiebre? Pasaron 3 años y ¿qué pasó que tú dijiste? Hay que avanzar. Lo que pasa es que tú tienes miedo, buscas en dónde refugiarte. Ok. Y siempre que encuentras dónde refugiarte, entonces tú no lo superas, porque te escondes. Pero no todo el tiempo vas a tener en dónde refugiarte. Sí. Y allí es donde realmente empieza el proceso de uno, porque ahí no hay nada que valga. O sea, o te quedas en una esquina, en un cuarto oscuro, arrinconado, o sales y miras la luz y miras qué pasa.
si das ese paso hacia adelante. Entonces yo lo escribo de esa manera porque me pasó, llegó un punto en el que ya no tenía de dónde agarrar para seguir refugiándome. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, aquí o saco las uñas o yo no sé a dónde voy a parar. Okay. O sea, para mí fue un renacer. Yo hoy en día pienso que todo es positivo. Si piensas mal de mí es bueno, si piensas mal de mí es bueno. Tú sabes, es como cuando tú haces una publicación en redes sociales, que es algo que uno tiene que superar. Sí. Trabajas en medios digitales. Estás expuesto a que hagan comentarios buenos, pero prepárate para los malos. Sí, total. Tú sabes, hablo de ese comentario malo que te dan ganas de borrar la publicación literalmente. Sí. Pues fíjate que ese malo, ese es el que te hace crecer. El malo te exige y te obliga a pensar este comentario negativo, ¿por qué él pensó eso de mí? Si no era lo que yo quería proyectar con esta publicación, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me quita el sueño? Sí. Hoy el miedo me va dando empujoncito Exacto. todos los días y me mantiene en un proceso de actividad y de proactividad diaria. Entonces, Y eso que acabas de decir es súper importante. Mientras no te paralices, sino que te impulse, el miedo es tu amigo. Claro. El miedo es importante en el proceso, porque es que uno siempre no estás cómodo, siempre no eres lo suficientemente bueno para hacer algo, siempre no eres el más talentoso tampoco. Correcto, y eso hay que tenerlo claro. Y eso hay que tenerlo presente porque siempre habrán personas mejores que tú, que lo están haciendo mejores que tú, pero pues tú también lo estás haciendo. Totalmente. Y el miedo lo que hace es eso, impulsarte. Es más, el miedo es el que te lleva, no estoy tan seguro de esto, me voy a preparar más, voy a estudiar más, voy a conocer más, etc. Y tú has dicho algo bien importante. Tú puedes no ser el mejor, pero puedes ser el que mejor te gestionas tú mismo emocionalmente, eres capaz de automotivarte y eso te puede llevar mucho más lejos que la persona más inteligente o más preparada que hay en tu empresa. Mira, o en tu trabajo. Eso que tú acabas de decir para mí es la autodisciplina. Eso que tú dices, gestionarse uno mismo, hacer uno todos los días lo que elige, otras cosas te tocan, unas te gustan más que otras, pero si tú todos los días haces eso, aunque no seas el mejor ni el más talentoso. Y aunque no tengas ganas de hacerlo. Total, con flojera, con desmotivación, con, qué jartera, pero lo estás haciendo todos los días, de manera sostenible. Eso va a tener un impacto, o sea, la meta está allá y tú vas a lograrlo. Claro. Eventualmente vas a lograrlo. Claro. Que sí, pues, te levantas un día que bacano, pero hoy no me fluye, hoy no me nace. Así le digo yo a mis pacientes, todos los días no te va a fluir. Yo no me levanto todos los días, voy a entrenar, qué rico. Y ahora menos, o en este último año menos, donde ha sido tan complejo reacomodar, porque ese fue otro reto que yo tuve, reacomodar mi rutina. Claro. Yo soy una mujer que construyó una rutina los últimos años de su vida, incluso estando embarazada, y tú no tienes ni idea de la incomodidad de reacomodar la rutina. Imagínate, yo súper madrugadora, y no podía madrugar porque es que si no dormía bien, ¿cómo tú te levantas a hacer ejercicio? No, totalmente. Entonces el ejercicio hacerlo a las 10 de la mañana y qué calor, porque yo entreno en mi casa, qué calor. Se cruza la mitad del día, exacto, todas las tareas se enredan. Todo se embolata. Se fue la mañana. Entonces tienes que trabajar con creencias propias, con tus creencias, como que... Entonces, yo tenía creencias como el ejercicio es temprano. Me tocó darle la vuelta y decir, el ejercicio para mí es la hora que se puede. Describe un paciente real para ti. Ok. Descríbelo. Un hombre papá que tiene 2 hijos, que trabaja, es emprendedor. Recibo muchos emprendedores, ¿sabes? Es emprendedor y quiere mejorar hábitos. Y empieza a darse cuenta que en el corre-corre del día a día, porque sí es emprendedor, como que yo tomo mis decisiones en el día, yo organizo mi tiempo, no está organizando su tiempo adecuadamente o no le está dando la prioridad a lo que necesita. Además, entonces se va con sus hijos a muchos planes y se alimenta de forma inadecuada y esa alimentación lo lleva a tener, digamos, una condición clínica que no quiere, llámese obesidad, llámese hipertensión, etc. Además, con su pareja, como que ya no se entiende muy bien, pasa también que incluso la vida sexual ya no funciona mucho. Va todo relacionado. Correcto, y se empieza a sentir mal consigo mismo, su autoconcepto baja, se siente inseguro, ya no me siento tan capaz de lograr este negocio que quería, ya no me quiero ver al espejo como antes, no me tomé fotos, ya no quiero salir en fotos. Y hace como todo un balance de ese contexto y dice,
yo creo que yo necesito darle un giro a mi vida y mejorar los hábitos y el estilo de vida que llevo. Claramente definido. ¿Y una mujer? Las mujeres entre los 30, un poquito más, Alberto, pues también me llegan chicas más jóvenes, pero creo que más o menos entre los 30, 35 años, muchas son mamás. Entonces elijamos una mamá con un bebecito de 1 o 2 años, entonces salió ese proceso posparto donde uno, ya te conté mi experiencia, ya sabemos todo lo que uno vive. Además los cambios físicos que llegan con la maternidad, y es que en la maternidad uno es difícil volverse a encontrar. Y yo recuerdo mucho el caso de una paciente que me decía, no me encuentro. Y esa paciente tenía casi los mismos meses posparto que yo. Entonces estaba la paciente de un lado diciéndome no me encuentro, y yo de este lado, yo a veces tampoco me encuentro todavía. Y con un esposo también que le dice qué bonita te ves y tú no sientes que eso sea así. Con planes sociales a los que ya no quieres ir porque no sabes qué ponerte, porque ya la ropa no te queda, porque ese vestido que está ahí guardado, que te quedaba el año pasado ya no te viene, porque pasas viendo tus fotos en Instagram y dónde está esa mujer del año 2000 tal y ya no está. Entonces como esa añoranza de lo que yo fui también y ya no lo tengo, es más o menos de los contextos que yo me encuentro. Quiero tener cambios en mis hábitos. ¿Cuál sería el primer consejo que tú me darías? La primera pregunta que yo te haría es ¿para qué? Claro. ¿Para qué lo quieres lograr? De hecho, no sabría cómo responderte. Y si no sabes cómo responderlo, eso es maravilloso. Eso te lleva a la reflexión. Y fíjate que no tener una respuesta es la respuesta. Significa que hay que profundizar un poco más en qué es lo que tú quieres lograr. Claro. Y eso se llama propósito. Claro. Cuando tú identificas ese propósito, no, yo lo que quiero realmente es sentirme mejor conmigo mismo. Porque hay una cadena, por supuesto, de motivos, de cosas que al final, Alberto, te llevan normalmente a quiero ser feliz, quiero tener bienestar, quiero tener salud. Esa generalmente es la respuesta de todas las personas. Claro. Porque pensé en los demás y no pensé en mí. Ok, ¿dónde está puesta tu motivación? Totalmente. ¿Dónde está puesta tu validación? Totalmente. ¿Qué? Pensé en mi familia, pensé en mi esposa, en mis hijas, y acabo de darme cuenta que no es lo que debería ser mi prioridad, y es yo. Sí, uno realmente sí tiene que estar primero uno. Porque si tú no estás bien, pues ¿cómo haces feliz o están bien los demás contigo? No, entonces sí, no es que no sean importantes el contexto para mí, mi familia es lo más importante. Sí. Pero tengo claro, y lo tuve claro en todo este proceso posparto, es que si yo no estoy bien, nadie más está bien. Entonces yo lo primero que te preguntaría es ¿para qué? ¿Para qué? Y eso te lleva a ¿qué es lo que quieres lograr? Y ese es un propósito. Totalmente. Entonces, cuando tú tienes claro el propósito, ahora descubramos cómo lo vas a hacer. Y ese plan, cuando yo te decía que tiene que ser muy tú, muy pegado a ti, sí están pues las metodologías, claro, y están los pasos y 1, 2, 3, 4, 5, sí. Pero, ¿cómo conectas eso con? Bueno, listo. Ya tengo un propósito. Ok. ¿Qué viene luego? Entonces, hay que ubicarnos en un contexto. ¿Cuál es tu momento de vida? Y ese propósito, ¿en qué te va a beneficiar también? ¿De quién estás rodeado? Algo súper importante, Alberto, cuando tú tienes un propósito y tú vives en una familia o vives con personas, pero vámonos al contexto de que tienes una familia, cómo tu familia se alinea con tu propósito. Yo he tenido pacientes cuyas familias no están alineadas y no los impulse a ese logro del propósito. Y lo que pues se vuelve es un proceso que se sabotea ese propósito. Entonces, ¿cuál es tu contexto? ¿Quiénes te rodean? ¿Y cómo ellos te van a ayudar a cumplir esa meta? Es decir, empezamos a identificar recursos. ¿Cuáles son los recursos que tiene? Uno clave para mí es el contexto familiar. Pero además, ¿qué otras cosas tienes disponible? Algo muy interesante que yo veo como en los pacientes o con mis pacientes es cuántas cosas hay disponibles que no vemos. Cosas tan simples como es que yo no logro madrugar, doctora, yo quiero ir al gimnasio en la mañana y no puedo. Y una pregunta tan simple como ¿por qué tienes que ir en la mañana? No, porque es que si no voy en la mañana, ¿qué pasa si no vas en la mañana? O sea, de pasar no pasa nada. Ok, ¿qué tal si escogemos otra hora? Y son personas que logran entrenar o hacer ejercicio en la noche y están felices. Claro, totalmente. Pero había que ir en la mañana porque todo el mundo va en la mañana, porque está de moda ir en la mañana y yo también tengo que hacer lo que hacen los demás. Y no se ajustaba a tu estilo de vida. No se ajustaba a tu estilo de vida. Entonces, ajustar eso que tú quieres lograr a tu estilo de vida es súper importante. Todos tenemos una rutina y le vas a meter más tareas. Eso no cabe. Te complica más. ¿Cómo reacomodas la rutina? ¿Cómo eres capaz de disminuir algunas cosas para incluir otras? ¿Cómo eres capaz de eliminar algunas que no te llevan a ese propósito? ¿Cómo eres capaz de mantener otras? ¿Y cómo eres capaz de elevar
ciertas cosas de tu rutina que van a apalancar o a llevar ese propósito a que se logre. No, está muy claro el punto. Yo te quiero contar algo que me pasó. Una vez te escuché decir que tú te levantabas de la cama y lo primero que hacías antes de ir a cualquier cosa era ordenar la cama. Inmediatamente. Inmediatamente. Yo te escuché decir eso y a mí se me quedó, para que veas el impacto que a veces tienen las palabras de las personas cuando uno las sigue y ve que comparten contenido de valor, y una simple frase o una idea que manifiesta cómo tiene un impacto. Yo nunca hacía eso. Yo me levantaba de la cama quedaba desordenada, yo me iba, hacía café, bueno, lo último que hacía era, ya casi que me voy, ordeno la cama. Pero desde ese día que te escuché decir eso, todos los días de mi vida me levanto de la cama y la ordeno. No, espectacular. Y me acuerdo, a veces cuando me voy, es que es increíble el impacto que tienen las palabras de algunas personas. A veces, por ejemplo, tengo muchas ganas de orinar, pues claro, me levanto rápido, voy y ya me voy a otra cosa y algo me jala. Algo pasa. Espérate, falta algo. Voy y ordeno la cama. Voy a conectar eso que me cuentas con algo que me pasó, que viví recientemente en el posparto, y es que yo no podía arreglar la cama. O sea, me levantaba y yo veía el cuarto, me generaba una ansiedad increíble ver la cama desordenada, ver como cosas del bebé por todas partes, una ansiedad tremenda. Entonces, en esos momentos, la rutina estaba rota, no había rutina, yo no me podía levantar a arreglar la cama, yo tenía que hacer otras cosas antes que arreglar. Es más, podía pasar mediodía y la cama estaba desordenada. Tú imagínate lo que le pasaba a mi cerebro, todo desorganizado, y cómo poco a poco, porque lo dejé, solté. Claro, por un producto del cambio te tocaba soltar. Claro, me tocaba soltar porque si no te llenas de ansiedad. Entonces Sí, yo claro. solté eso, yo la cama en algún momento del día la arreglo. Y ya estoy organizando la cama otra vez temprano. Pero fue un Claro. proceso de un año. Eso es para que te des cuenta que armar rutinas y construir hábitos, incluso cuando ya los tuviste, no se hacen de la noche a la mañana. Totalmente. Hay que ser pacientes, hay que hacerlo todos los días, en el momento que sea. Yo la arreglaba todos los días, en el momento que sea. Claro. Porque yo sabía que en algún momento de mi vida iba a volver a arreglarla temprano. Claro. Y ya la estoy arreglando temprano, pero pasó un año. Puedo decirte que quizás la estoy arreglando temprano hace varios meses. Sí. Pero lo que quiero decir y el mensaje que te quiero entregar es, hay que hacerlo. Ahora te hago una pregunta. ¿De qué te diste cuenta haciendo eso? No, me di cuenta de que cuando uno, o sea, primero que lo convertí en un hábito. Ok. Era un hábito que no tenía. Okay. Y créeme que hoy para mí es hasta placentero ordenar la cama. Bueno, yo te voy a hacer 2 preguntas de testimonio. Yanina, yo te agradezco profundamente. O sea, tú no te imaginas cuánto tú hoy en este momento acabas de hacerme a mí una consulta aquí en vivo y en directo. De Qué verdad chévere. que me ha servido Qué chévere. mucho. Esta corta conversación me ha ayudado a encontrar respuesta a muchas cosas que, como te dije, en ese proceso viví, y que hoy me siento muy agradecido de haberte traído y de haber podido conversar contigo al respecto. Si este es tu caso, tienes un proceso similar, sientes algo que no puedes superar y sientes miedo, no sabes cómo organizar tus hábitos, yo creo que la doctora Yanina claramente es la persona que te puede ayudar. Doctora Yanina, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram. Ok. Me puedes dejar un mensaje directo. Yo soy súper activa, Alberto, con las historias. Entonces yo estoy súper pendiente a las personas que me escriben. Entonces ahí estoy siempre, todos los días, Perfecto. desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana, valga la aclaración, aprovechen las cajas de preguntas que dejan la historia de la doctora Yanina. Por acá les dejamos igual cómo es el Instagram de la doctora Yanina para que se puedan poner en contacto con ella. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, de verdad que súper complacida. Ya creo que chulié un punto más en mi lista porque me encantan los podcasts. Soy Perfecto. seguidora de muchos Sí. y por supuesto del tuyo, que me parece Gracias. innovador además, y creo que es un proyecto espectacular. Yo Gracias, estoy segura gracias. que te va a ir súper bien. De verdad la idea es ayudar a muchas personas. Así Muchas es. gracias. Ya me estás ayudando a mí.